Se cumple una semana de la obligación de aplicar el decreto de ahorro energético, del apagado de los escaparates, del aire acondicionado a como mucho 27 grados. Lo que hemos estado haciendo es oscilar entre los 25 y los 27 en función de la hora del día. Y la gente lo está llevando muy bien. Un poquito más de vasos de agua, más hielitos para todos. Vamos, hemos tenido 2 o 3 quejas, está un poco mucho, que va a espantar un 10% en comparación a la venta habitual. Por lo general lo tenemos a 27 grados y los clientes no se quejan. Me parece que es más la polémica que realmente lo que era. Esto nos han dicho hosteleros y comerciantes, que es más la polémica que aplicar el decreto en sí, que no les está causando grandes problemas. Así que, llegados a este punto, hoy queremos mirar un poco más allá. ¿Qué va a pasar en septiembre cuando empiezan las clases? ¿Hay ya un plan de ahorro energético para que nadie se congele en los centros o para que nadie se ase? Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Isabel, ¿cómo están los centros educativos de Madrid? ¿Estamos preparados para ahorrar energía? No hay plan ninguno. Como suele ser habitual en Madrid, la Consejería no ha preparado nada. Nos pasó con el COVID, nos pasó con Filomena y nos pasa cada una de las olas de calor o de frío que se anuncian. No hay nada preparado. Hemos prestado atención a las declaraciones tanto de la presidenta como del vicepresidente, que también es el consejero de Educación, y no han dicho nada en torno a los centros educativos. Han dicho sus preocupaciones sobre algunas zonas de Madrid, algunos locales, algunos comercios de algunas zonas de Madrid, pero ninguna preocupación. Es preocupación absoluta por lo que va a pasar en centros educativos el 1 de septiembre. Porque este verano, además, Isabel, ha sido de traca. A finales de junio ya fue muy duro en los colegios, en los institutos. Julio lo ha sido también en las escuelas infantiles. La Consejería de Educación tiene sobre la mesa un buen puñado de reclamaciones por estos últimos meses, ¿verdad? Efectivamente, yo estaba oyendo ahora que se está garantizando 27 grados en los locales de hostelería o los comercios. Ojalá tuviéramos 27 grados, que es lo que marca la ley, en los centros educativos. En julio se llegaron a los 37, en junio y en julio. Muchas aulas, y de hecho las denuncias prosperaron y han llegado un nuevo número importante de resoluciones de inspección de trabajo que requiere a la Consejería, que tiene que hacer algo y solucionar esta situación. ¿Y os ha comunicado la comunidad que exista un plan para que la factura de la luz o del gas no se siga disparando? Nada, si es que hay un problema grave y es la falta de interlocución con los agentes sociales. Este consejero no se ha sentado desde que fue renovada su mandato, su cargo, nunca con los agentes sociales, no se sienta con nosotros ni con las familias, con la comunidad educativa en su conjunto, no se sienta, no hablan, no hay diálogo social ni hay interlocución y no hay un plan. Es decir, lo que sabemos, porque ya el año pasado, en los últimos meses, los centros han sufrido con la subida de la factura de la luz en torno a un tercio de lo que venían pagando, es que los centros han tenido muchas dificultades para llegar a los pagos, han tirado de fondos propios o de algunas partidas que todavía quedaban extraordinarias del COVID, pero no hay nada previsto para el año que viene y la calefacción, cuando haya que encenderla, estará por las nubes los costes y no hay nada preparado. Claramente podrían tenerlo porque los fondos europeos dan la oportunidad de generar un plan de eficiencia energética en los centros educativos que a la vez mirara el punto de sostenibilidad y los aclimatara y se resolvieran los problemas estructurales, pero no hay nada. Debería, claro, para que lo hubiera, tener la Consejería, el Gobierno de Madrid, intención política y creer que es necesario ahorrar energía por el contexto que tenemos y que es necesario tener una solución definitiva por el tema de la emergencia climática que vivimos. Sin embargo, fíjate qué curioso, ¿no? Porque la ministra de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado en las últimas horas que se va a poner en marcha un plan de sostenibilidad en las aulas, de ahorro energético, que va a estar dotado con 200 millones de euros, si no me equivoco, un plan para las comunidades autónomas. Y lo que dice la Comunidad de Madrid es que es un plan que ellos ya presentaron a la ministra Isabel Celaá, a la exministra de Educación, pero que en ese momento lo rechazaron. Esto
Desconocemos esas iniciativas porque son iniciativas, es que la Consejería y el Gobierno de Madrid se mueve en lo educativo en el terreno de la confrontación política, de hacer la oposición al Gobierno de Sánchez desde Madrid, pero lo que plantean y proponen, que dicen que hacen o que van a hacer, es desconocido por la propia comunidad educativa y desde luego no han consultado ni a los centros ni han hecho tampoco una evaluación de necesidades. Por otra parte, deberían lo primero en Madrid tener un plan y con fondos propios también, porque hay que recordar que en educación aquí en Madrid lo que ocurre es que se recorta y que se espera que todas las medidas e iniciativas de mejora sean financiadas 100% por el Gobierno de España, sin que Madrid aporte de fondos propios absolutamente nada. Y si quiere dar ejemplo, que se pongan ya y que empiecen con ese plan y que luego seguramente podrán dar ejemplo y tratar de llevarlo a otras comunidades o que lo asuma el Gobierno de España. ¿Y qué pasa con esas reclamaciones, con esas inspecciones de trabajo que ha habido en los centros a raíz de muchas de vuestras reclamaciones? Porque no sé si tienes el dato de cuántas inspecciones se han hecho estos últimos meses. Sí, hemos llegado en torno a 50. ¿Por qué ese número? La Inspección de Trabajo nos pidió, por favor, que no siguiéramos presentando más inspecciones porque no llegaban, no daban abasto. Que con ese número se hacían cargo de que había un problema estructural y lo que hicieron la inspección dentro de sus posibilidades seleccionó centros y bueno, los resultados fueron demoledores, fueron clarísimos, contundentes de la necesidad de tomar iniciativas para resolver este problema. No obstante, nosotros la intención que tenemos es también pedir a Trabajo que actúe de manera contundente y haga ejecutar o que haga caer todo el peso de la ley sobre la Consejería de Educación que no cumple. Es que no cumple las resoluciones ni se pone a ello, ni se interesa, ni las reconoce, ni siquiera reconoce que realmente están recibiendo varapalo tras varapalo y que la situación en los centros educativos en Madrid es muy extrema. Nos preocupa también, Isabel, qué va a pasar cuando llegue luego el frío, cuando haya que encender la calefacción, porque bueno, estamos viendo que puede haber un encarecimiento muy importante de la factura del gas. ¿Los centros tienen dinero para hacer frente a estas facturas? No, porque los últimos meses ya han llevado por delante sus fondos propios, los que tenían fondos propios, que fundamentalmente son los institutos de educación secundaria los que han tenido más margen, porque los centros más pequeños de primaria, las escuelas infantiles, los equipos de orientación, los centros de personas adultas nos han comunicado situaciones bastante complicadas para la gestión de los gastos, porque hay que tener en cuenta que llevamos años de recortes acumulados de los gastos de funcionamiento. Ahí hay un problema estructural. Estos recortes no se han revertido en ningún momento y realmente los costes aumentan y la situación de supervivencia se nota en los centros. Esto lo saben las familias, porque tienen que en muchos casos hacerse cooperativas para poder aportar incluso el coste de los folios, de las fotocopias, porque los centros no tienen fondos. Es alarmante y grave lo que viene por delante, porque además hay otro elemento. Las calefacciones necesitan en muchos casos reparación, son muy antiguas y hay situaciones complicadas que se podrían haber resuelto. Ya pedimos cuando ocurrió Filomena que se tomara la situación en cuenta y que se pusiera en marcha un plan, pero no se ha hecho. Están ocupadas las autoridades educativas en Madrid de otras cuestiones, como vemos cada día, no de lo que pasa en los centros. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid. Muchísimas gracias por estar en Hoy por Hoy Madrid este mes de agosto. Un beso muy grande. Un abrazo muy grande, un beso muy grande y gracias a vosotros por invitarnos.